La explosión sacudió toda la estación espacial mientras Jake Harrison corría por los pasillos llenos de humo. Las alarmas sonaban por todas partes y las luces rojas parpadeaban como advertencias de muerte. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido. Una voz metálica resonó por los altavoces. Era ella, la reina alienígena que había llegado hace 3 días con su flota de guerra. Su nave era tan grande que bloqueaba las estrellas cuando se acercaba a la estación. Jake nunca pensó que terminaría hablando directamente con una reina de otro mundo. Él era solo un técnico de comunicaciones, nada especial. Pero, cuando todos los oficiales superiores murieron en el primer ataque, alguien tenía que responder a sus llamadas. La reina se llamaba Saraket, y su aspecto era aterrador pero hermoso al mismo tiempo. Tenía la piel color plata, ojos que brillaban como diamantes azules y una corona que parecía estar hecha de metal líquido. Su voz sonaba como música y trueno mezclados. Al principio, las conversaciones fueron formales. Ella exigía la rendición total de la humanidad. Jake trataba de ganar tiempo, mientras esperaba refuerzos que nunca llegaron. Pero algo extraño comenzó a pasar durante esas largas horas de negociación. La reina empezó a hacer preguntas sobre la vida humana. Quería saber cómo vivían las personas normales, qué los hacía felices, por qué luchaban tan desesperadamente por sobrevivir. Jake le contó sobre su hermana pequeña en la Tierra, sobre los atardeceres que solían ver juntos, sobre los sueños que tenían para el futuro. Por primera vez en días, la reina se quedó en silencio. Jake podía ver algo cambiando en sus ojos brillantes. Era como si estuviera descubriendo algo que nunca había conocido antes. Entonces llegó el momento que cambió todo. Otra nave alienígena apareció en el espacio, más grande y más amenazante que la de Saraket. Era la flota del emperador, el padre de la reina. Él había venido porque su hija estaba tardando demasiado en completar la conquista. El emperador era cruel y no tenía paciencia. Ordenó a Saraket que destruyera la estación inmediatamente o él lo haría por ella. La reina se negó por primera vez en su vida a obedecer una orden directa. Eso fue cuando todo se volvió loco. El emperador atacó la estación con sus propias armas, pero también disparó contra la nave de su hija. Saraket se enfureció como Jake nunca había visto antes. Sus ojos brillaron con una luz cegadora y su voz se volvió como el rugido de una tormenta. Fue entonces cuando ella dijo las palabras que Jake nunca olvidaría, palabras que lo dejaron completamente sin voz, sin aliento, sin poder creer lo que estaba escuchando. La reina alienígena había tomado una decisión que cambiaría el destino de 2 especies para siempre. El fuego cruzado entre las naves alienígenas iluminaba el espacio como un festival de muerte. Jake corrió hacia la sala de comunicaciones sabiendo que tenía que transmitir lo que había escuchado. La humanidad necesitaba saber lo que estaba pasando. Necesitaba saber que tal vez, solo tal vez, tenían una oportunidad de sobrevivir. Pero primero tenía que procesar lo que la reina había dicho. Sus palabras todavía resonaban en su mente como ecos de esperanza en medio de la desesperación más absoluta. La batalla espacial se intensificó mientras Jake llegaba a los controles de comunicación. Sus manos temblaban mientras configuraba los transmisores. Y lo que iba a decir cambiaría todo para la raza humana. La reina Saraket había hecho algo impensable, y sus palabras seguían resonando en el alma de Jake como una promesa de un futuro diferente. Las explosiones continuaron sacudiendo la estación mientras él comenzaba a transmitir el mensaje más importante en la historia de la humanidad. La confesión de la reina alienígena había comenzado una guerra civil que podría salvar o destruir ambas especies para siempre. Jake respiró profundamente y comenzó a hablar sabiendo que cada palabra que dijera podría cambiar el curso de la galaxia. La reina había elegido un lado y ahora la humanidad tenía que elegir el suyo. El destino de millones de vidas dependía de lo que pasara en las próximas horas, y todo había comenzado con las palabras furiosas de una reina alienígena que había descubierto algo que su propia especie había olvidado hace mucho tiempo. Las llamas del espacio exterior iluminaron el rostro de Jake, mientras él preparaba las palabras que podrían salvar a la humanidad o condenarla para siempre.
La batalla más importante de la historia estaba a punto de comenzar. La voz de Jake comenzó a transmitirse por toda la galaxia, llevando consigo las palabras que la reina alienígena había gritado en su furia. Palabras que habían cambiado todo en un instante. El emperador alienígena rugió de ira cuando escuchó la transmisión. Su hija había traicionado todo por lo que su imperio había luchado durante milenios. Pero Zaraketh ya no era la princesa obediente que había sido antes de conocer a los humanos. Jake terminó la transmisión y se preparó para lo que vendría después. La guerra había comenzado, pero esta vez la humanidad no estaría sola en la batalla. Las palabras de la reina habían cambiado todo, y Jake sabía que nunca olvidaría el momento en que las escuchó por primera vez. El rugido de los motores de guerra llenó el vacío del espacio, mientras dos flotas se preparaban para el enfrentamiento más decisivo en la historia de la galaxia. Jake Harrison había sido testigo del momento en que todo cambió, y ahora tenía que sobrevivir lo suficiente para ver cómo terminaría esta historia increíble. La reina Zaraketh había elegido defender a la humanidad, y sus palabras furiosas habían desatado una revolución que sacudiría los cimientos del imperio más poderoso de la galaxia. La batalla final estaba a punto de comenzar, y Jake sabía que las próximas horas determinarían si las palabras de la reina habían sido una bendición o una maldición para ambas especies. El fuego de las armas de energía iluminó la oscuridad del espacio, mientras la guerra civil alienígena comenzaba en serio. Jake se aferró a los controles de la estación y rezó para que las palabras de Zaraketh no fueran las últimas que la humanidad escucharía antes de su extinción. Las explosiones sacudían todo a su alrededor, pero Jake ya no tenía miedo. Las palabras de la reina le habían dado algo que había perdido hace días: esperanza. Y con esa esperanza estaba dispuesto a luchar hasta el final. La comunicación se cortó abruptamente cuando una nueva explosión sacudió la estación. Jake miró por la ventana y vio algo que nunca pensó que vería: naves alienígenas luchando entre ellas, divididas por las palabras furiosas de una reina que había elegido el amor sobre el poder. Las palabras que lo habían dejado sin voz ahora resonaban por toda la galaxia, cambiando el curso de la historia para siempre. La batalla rugía en el espacio mientras Jake se preparaba para la fase final de una guerra que había comenzado con una simple conversación entre un técnico humano y una reina alienígena que había descubierto que algunas cosas eran más importantes que conquistar mundos. The space around Station Alpha 7 erupted in brilliant flashes of energy as two alien fleets tore each other apart. Jake Harrison pressed his face against the observation deck window, watching the impossible sight of the Empire's own ships fighting against each other. Queen Zaraketh's words had done more than just shock him into silence. They had started a civil war that was now raging across the stars. Admirably, Zakareth's voice crackled through the emergency communication system from Earth Command. She had received Jake's transmission about the Queen's declaration, but like everyone else, she was struggling to believe it. An alien queen had just declared war on her own father to protect humanity, something that defied every tactical analysis they had ever made about their enemies. The queen's flagship, a massive crystalline vessel that seemed to bend light around itself, moved with deadly grace between the Emperor's warships. Her weapons were different from her father's crude energy cannons. They fired beams of pure light that cut through enemy shields like they were made of paper. Jake could see why she had been considered the Empire's greatest military mind before her rebellion. Captain Ryan Brooks, the station's only surviving military officer, stumbled into the observation deck with blood running down his face from a head wound. He had been in the lower decks when the Emperor's forces had tried to board the station. Most of his security team was dead, but somehow he had managed to seal off the critical areas. Ryan looked out at the battle and shook his head in disbelief. 3 days ago, they had been preparing to die fighting against impossible odds. Now, they were watching their enemies destroy each other, while debating whether to trust an alien queen who claimed she wanted to protect them. The truth was that Zaraketh's words had revealed something none of them had expected.
She had told Jake that her people had once been very different, that they had been explorers and builders before her father had turned them into conquerors. The empire had been built on fear and domination for so long that most of its citizens had forgotten what they used to be. But the queen remembered. She had studied the ancient records that her father had tried to destroy. She knew that her people had once valued life and beauty and knowledge above all else. Meeting humanity had reminded her of what her species had lost, and she could not bring herself to destroy the very qualities that her ancestors had once cherished. Jake watched as one of the Emperor's massive dreadnoughts exploded in a cascade of fire and debris. The Queen's forces were winning, but the cost was enormous. Thousands of aliens were dying in a war that had started because one of them had chosen to see humans as more than just another species to be conquered. Commander Helen Rodriguez's voice echoed through the station's corridors as she coordinated evacuation procedures. Even with the Queen's protection, no one was sure how long the station could survive the crossfire between the two alien fleets. The smart thing to do was to get as many people as possible to the escape pods and hope that whoever won the battle would honor the agreements made during the chaos. But Jake found himself unable to leave. He felt a strange connection to the Queen, who had risked everything based on conversations with a simple communications technician. Her words had not just declared her intention to protect humanity. They had revealed a depth of emotion and conviction that he had never expected from an alien ruler. The battle shifted as more of the Empire's ships arrived through hyperspace jumps. The Emperor had called in reinforcements from across the galaxy, and now his daughter's rebellion faced overwhelming odds. Jake could see the Queen's flagship taking heavy damage as dozens of enemy vessels focused their fire on her position. Lieutenant Ben Murphy, Jake's assistant in the communications department, ran up to him with urgent news. They were receiving signals from other parts of the galaxy, reports of alien words rising up in rebellion against the Emperor. The Queen's words had been broadcast not just to humanity but to every corner of the Empire, and her message of change and redemption had found eager ears among populations that had suffered under her father's rule for generations. The Civil War was spreading faster than anyone had anticipated. Worlds that had been conquered decades ago were throwing off their chains and joining the Queen's cause. Military commanders who had served the Empire faithfully for years were suddenly questioning orders and switching sides. The Queen's decision to protect humanity had become the spark that ignited a galaxy-wide revolution. Jake realized that he was witnessing the birth of something entirely new. It was not just a war between two alien factions. It was a fundamental transformation of an entire civilization. The Queen's words had awakened something that had been sleeping in the hearts of her people for centuries, a memory of what they could be when they chose cooperation over domination. The station shuddered as debris from a destroyed warship struck its outer hull. Emergency systems kicked in automatically, sealing breaches and rerouting power to critical areas. Jake and the others were trapped in the middle of the largest space battle in recorded history, watching as the fate of multiple species hung in the balance. Patricia Wells, the station's chief scientist, joined them on the observation deck with data tablets in her hands. She had been analyzing the alien weapons and technology, trying to understand the full scope of what they were dealing with. Findings were both fascinating and terrifying. According to her analysis, the Emperor's forces represented the pinnacle of a military-focused civilization that had spent millennia perfecting the art of conquest and control. But the Queen's technology was different, more advanced in subtle ways that suggested a completely different approach to science and engineering. Her ships seemed to be designed not just for war, but for exploration, research, and even artistic expression. The implications were staggering. The Civil War was not just about military tactics or political control. It was about two fundamentally different visions of what an advanced civilization should be. The Emperor represented the path of fear and domination, while his daughter offered the possibility of cooperation and mutual growth. As Jake watched the battle rage around them, he began to understand why the Queen's words had affected him so deeply.
She had not just offered to protect humanity, she had offered them a chance to join something greater than themselves, a new kind of interstellar civilization, based on shared values rather than conquest and subjugation. The fight continued, with increasing intensity, as both sides committed more resources to the battle. Jake could see that the outcome would determine not just the survival of humanity, but the future direction of an entire galactic empire. Everything now depended on whether the Queen's vision of cooperation and growth could overcome her father's legacy of fear and control. La batalla espacial se intensificó cuando más naves del emperador llegaron desde los confines de la galaxia. Jake observaba desde la cubierta de observación cómo la nave insignia de la reina Saraket luchaba contra probabilidades imposibles. Sus armas de luz pura cortaban a través de los escudos enemigos, pero eran demasiadas naves atacándola al mismo tiempo. El capitán Ryan Brooks recibió un mensaje urgente en su comunicador. Las fuerzas terrestres habían detectado movimiento en todo el sistema solar. Naves alienígenas estaban apareciendo cerca de cada planeta habitado, pero no estaban atacando. En su lugar, estaban transmitiendo el mismo mensaje que la reina había enviado, declarando su apoyo a la rebelión contra el emperador. Jake no podía creer lo que estaba viendo. La decisión de una sola alienígena de proteger a la humanidad había desatado una revolución que se extendía por toda la galaxia. Mundos que habían sido conquistados generaciones atrás se estaban levantando contra sus opresores inspirados por las palabras valientes de Saraket. El Dr. Patricia Wells había estado monitoreando las comunicaciones alienígenas y sus descubrimientos eran extraordinarios. La rebelión no se limitaba a las fuerzas militares. Científicos, artistas, filósofos y ciudadanos comunes del imperio estaban uniéndose a la causa de la reina. Estaban cansados de vivir en una sociedad basada en el miedo y la conquista. La comandante Ellen Rodríguez coordinaba los esfuerzos de evacuación, pero cada vez más personas se negaban a abandonar la estación. Querían quedarse y ser testigos de este momento histórico. Sentían que estaban presenciando el nacimiento de una nueva era en la historia galáctica. Jake recibió otra transmisión de la reina. Su voz sonaba cansada pero determinada. Le contó sobre los recuerdos ancestrales de su pueblo, sobre una época en que los alienígenas habían sido exploradores pacíficos que viajaban entre las estrellas para aprender y enseñar en lugar de conquistar y dominar. La reina le explicó que su padre había destruido sistemáticamente todos los registros de esa época dorada, reemplazándolos con propaganda militar y doctrinas de superioridad racial. Pero algunos archivos habían sobrevivido en lugares ocultos y ella había pasado años estudiándolos en secreto. Esos registros hablaban de una civilización que valoraba la diversidad, el conocimiento y la cooperación entre especies diferentes. Los ancestros de Saraket habían construido un imperio basado en la exploración científica y el intercambio cultural, no en la dominación militar. Jake comenzó a entender por qué sus conversaciones con la reina habían tenido un efecto tan profundo en ella. Al escuchar sobre la vida humana, sobre sus sueños y esperanzas, ella había redescubierto los valores que su propia especie había perdido hacía siglos. El teniente Ben Murphy irrumpió en la sala con noticias urgentes. Habían recibido transmisiones de flotas rebeldes en docenas de sistemas estelares. La revolución se estaba extendiendo más rápido de lo que nadie había anticipado. Comandantes militares que habían servido fielmente al emperador durante décadas estaban cambiando de bando y llevando consigo a sus tripulaciones completas. La estación espacial tembló cuando una explosión masiva iluminó el espacio exterior. Una de las naves más grandes del emperador había sido destruida por los rebeldes, pero el costo había sido alto. Varias naves de la reina también habían resultado gravemente dañadas en el ataque. Jake observó cómo la nave insignia de Saraket se movía para proteger a sus naves dañadas, colocándose directamente en la línea de fuego de los cañones más pesados del emperador. Era un acto de sacrificio que revelaba el tipo de líder en la que se había convertido. Alguien dispuesta a arriesgar su propia vida por el bienestar de sus seguidores.
El almirante Lisa Carter se comunicó desde el comando terrestre con actualizaciones sobre la situación en todo el sistema solar. Las fuerzas rebeldes estaban llegando desde todos los rincones de la galaxia, y muchas de ellas eran especies que habían sido conquistadas por el Imperio en el pasado. Veían en la rebelión de Saraket una oportunidad de recuperar su libertad. La doctora Wells presentó su análisis más reciente sobre la tecnología alienígena. Había descubierto que las armas y naves de la reina utilizaban principios científicos completamente diferentes de los que empleaba su padre, mientras que el emperador se había enfocado en crear tecnología destructiva. Su hija había desarrollado sistemas que podían tanto defenderse como crear y construir. Las implicaciones eran asombrosas. La reina no solo había elegido proteger a la humanidad, sino que había estado preparándose en secreto durante años para este momento. Había estado desarrollando una tecnología alternativa basada en los principios de sus ancestros. Tecnología diseñada para la exploración y la cooperación en lugar de la guerra y la conquista. Pike se dio cuenta de que las palabras de la reina que lo habían dejado sin voz no habían sido una decisión impulsiva. Habían sido la culminación de años de preparación y planificación. Saraket había estado esperando el momento adecuado para revelar su verdadera naturaleza y desafiar el legado de su padre. La batalla tomó un giro dramático cuando comenzaron a llegar refuerzos rebeldes de otros sistemas. No eran solo naves alienígenas las que aparecían, sino también representantes de especies que el Imperio había conquistado pero nunca había logrado someter completamente. Estaban llegando para unirse a la lucha por la libertad. El capitán Brooks informó que habían establecido comunicación con algunas de las naves rebeldes. Sus comandantes querían coordinar esfuerzos con las fuerzas humanas para crear una estrategia unificada contra el emperador. Por primera vez en la historia, múltiples especies estaban trabajando juntas como iguales, en lugar de como conquistadores y conquistados. Jack observó cómo se desarrollaba esta alianza improvisada. Naves de docenas de especies diferentes se movían en formaciones coordinadas, compartiendo información táctica y cubriendo las debilidades mutuas. Era exactamente el tipo de cooperación que la reina había descrito en sus relatos sobre el pasado glorioso de su civilización. La reina Saraket transmitió un mensaje a toda la flota rebelde, incluyendo a las fuerzas humanas. Sus palabras fueron traducidas automáticamente a cientos de idiomas diferentes, pero su significado era claro en todos ellos. Estaba declarando el establecimiento de una nueva confederación galáctica basada en la igualdad y la cooperación mutua. El emperador respondió con una furia que se podía sentir, incluso a través del vacío del espacio. Sus transmisiones estaban llenas de amenazas y promesas de destrucción total. Había dedicado su vida entera a construir un imperio basado en el miedo y no podía aceptar que su propia hija estuviera desmantelándolo. Jake entendió que estaba presenciando más que una simple batalla espacial. Estaba viendo el final de una era y el comienzo de otra. La decisión de la reina de proteger a la humanidad había desencadenado una transformación que cambiaría para siempre la naturaleza de la civilización galáctica. Y las explosiones continuaron iluminando el espacio, mientras las fuerzas del viejo imperio luchaban desesperadamente contra la marea creciente de la rebelión. Pero Jake podía ver que el resultado ya estaba decidido. Las palabras furiosas de la reina habían despertado algo que había estado durmiendo en los corazones de miles de millones de seres a través de la galaxia. Y la libertad, una vez despertada, era imposible de volver a adormecer. Y todo había comenzado con una conversación entre un técnico humano y una reina alienígena, que había redescubierto los valores perdidos de su propia especie. Y la revolución continuaba extendiéndose. Mientras Jake observaba, sabiendo que sus palabras con Saraket habían cambiado el curso de la historia galáctica para siempre. The tide of battle shifted dramatically as rebel reinforcements continued to arrive from across the galaxy. Jake watched in amazement as ships of species he had never seen before emerged from hyperspace, their designs exotic and beautiful compared to the brutal functionality of the Emperor's war machines. Each new arrival brought with it stories of oppression overcome and freedom reclaimed. Queen Saraket's flagship moved through the chaos with graceful precision.
her weapons carving paths through enemy formations while simultaneously coordinating the efforts of dozens of different species. Her tactical brilliance was evident in every maneuver, but more importantly, Jake could see how she inspired absolute loyalty from beings who had every reason to distrust authority figures. Commander Rodriguez received reports from monitoring stations throughout human space. The rebellion was having effects far beyond the immediate battle zone. Imperial administrators on conquered worlds were abandoning their posts as local populations rose up in coordinated uprisings. The Queen's message of cooperation and freedom was spreading faster than the Emperor's forces could contain it. Wells made a startling discovery while analyzing intercepted Imperial communications. The Emperor's own generals were beginning to question their orders. Military commanders who had spent decades enforcing his rule were starting to remember why they had originally joined the Imperial forces: to protect their people, not to oppress others. The revelation that the Empire's current brutal form was a distortion of its original purpose was causing a crisis of conscience throughout the Imperial military. Many officers had grown up hearing stories from their grandparents about the old days when their ancestors had been explorers and teachers rather than conquerors and executioners. Jake received another personal transmission from Queen Sarah Cat. She sounded exhausted, but determined as she explained the full scope of what they were attempting. This was not just about stopping one war or saving one species. This was about fundamentally restructuring galactic civilization to return it to the principles that had once made it great. The Queen revealed that she had been in secret contact with resistance movements on hundreds of worlds for years. A rebellion had not been spontaneous. It had been carefully planned and coordinated. She had been waiting for the right moment to reveal herself, and her conversations with Jake had convinced her that humanity represented the kind of fresh perspective that the galaxy needed. Captain Brooks coordinated with the arriving rebel fleets, establishing communication protocols that allowed dozens of different species to work together effectively. It was a logistical nightmare, but somehow it was working. The shared desire for freedom was proving stronger than the barriers of language and culture that separated them. Lieutenant Murphy discovered something remarkable in the communication logs. Many of the rebel ships contained not just military personnel, but also scientists, artists, and philosophers who had been working in secret to preserve the knowledge and culture that the Emperor had tried to destroy. They had been preparing for this moment for generations. The battle itself was becoming less important than what it represented. Jake could see that they were not just fighting for military victory. They were fighting for the soul of galactic civilization. The Emperor represented a path of endless war and domination, while his daughter offered the possibility of peace and cooperation between equals. A massive explosion illuminated the battlefield as one of the Emperor's command ships suffered a critical reactor failure. But instead of celebrating the destruction, Jake watched as rebel ships immediately moved to rescue survivors from the wreckage. This was the difference between the two sides. One saw enemies to be destroyed, while the other saw beings to be saved. The Emperor himself finally appeared on the communications channels, his voice filled with rage and disbelief. He could not understand how his own daughter could betray everything he had built. His words revealed a being consumed by power and conquest, someone who had forgotten that strength was meant to protect rather than oppress. Sarah Kate's response to her father was broadcast across the entire battle zone. She spoke with sadness rather than anger, explaining that she was not betraying his legacy but returning to the true legacy of their ancestors. She was reclaiming what their people had once been before fear and hatred had corrupted their civilization. The psychological impact of this exchange was immediate and profound. Imperial ships began surrendering or switching sides at an accelerating rate. Commanders who had served the Emperor faithfully for decades were suddenly seeing their duty differently. They began to understand that true loyalty meant serving the highest ideals of their civilization, not blindly following orders from a tyrant. Dr. Wells reported another significant development. The rebel forces were not just defeating the Imperial fleets. They were also beginning to implement the new governmental structures that the Queen had been developing.
Representatives from different species were already forming councils to coordinate their efforts and plan for the post-war period. Jake realized that he was witnessing something unprecedented in galactic history. This was not just a military rebellion or a political revolution. It was a complete transformation of how different species related to each other. The Queen's words had started a process that would reshape the fundamental nature of interstellar civilization. The battle continued, but its outcome was no longer in doubt. The Emperor's forces were either surrendering or being overwhelmed by the growing rebel coalition. More importantly, the ideas that had started the rebellion were spreading faster than any military force could travel. Jake understood that the Queen's angry words that had left him speechless were more than just a declaration of intent. They had been a catalyst for changes that had been building throughout the galaxy for generations. Her decision to protect humanity had been the spark that ignited a transformation that millions of beings had been hoping for but had never dared to attempt. As the Emperor's flagship began to retreat toward the edge of the system, Jake knew that they had witnessed the end of an era of fear and the beginning of an age of cooperation. The Queen's words had not just saved humanity, they had liberated an entire galaxy from the tyranny of endless conquest. Stars themselves seemed to shine brighter as ships from hundreds of worlds worked together to build something entirely new. Queen Sarakept had kept her promise, and in doing so, she had given every species in the galaxy a chance to rediscover what they could accomplish when they worked together as equals rather than as conquerors and conquer. The future was uncertain, but for the first time in centuries, it was filled with hope rather than fear. The Queen's words had changed everything, and Jake Harrison would never forget the moment when he realized that a single conversation could reshape the destiny of an entire galaxy. La victoria llegó más rápido de lo que nadie había anticipado. El emperador, viendo que sus fuerzas se desintegraban a su alrededor y que incluso sus comandantes más leales comenzaban a cuestionar sus órdenes, tomó la decisión de retirarse hacia los confines de la galaxia. Su nave insignia desapareció en el hiperespacio, llevándose consigo solo a los pocos seguidores que permanecían ciegos a la transformación que estaba ocurriendo. Jake observó desde la estación mientras las naves rebeldes se reagrupaban en formaciones pacíficas. El campo de batalla que había estado lleno de explosiones y muerte, ahora se llenaba con señales de comunicación, coordinación y cooperación entre especies que nunca antes habían trabajado juntas como iguales. Su voz había perdido el tono de guerra, y ahora sonaba calmada y esperanzada. Anunció la formación oficial de la Confederación Galáctica, una alianza de especies libres basada en los principios de igualdad, cooperación y respeto mutuo que había enviado a sus ancestros siglos atrás. Capitán Brooks recibió invitaciones formales para que la humanidad se uniera a esta nueva confederación, como miembro fundador con plenos derechos. Era una oferta que ningún líder humano había soñado jamás recibir. En lugar de ser conquistados o destruidos, estaban siendo invitados a ayudar a construir una nueva forma de civilización galáctica. El Dr. Patricia West estaba fascinada por las implicaciones científicas de lo que estaba ocurriendo. Los archivos que la reina había preservado en secreto contenían conocimientos tecnológicos y científicos que podrían acelerar el desarrollo humano en miles de años. Pero más importante aún, ofrecían una filosofía de investigación basada en la cooperación y el beneficio mutuo en lugar de la ventaja competitiva. La comandante Rodríguez coordinaba los procedimientos de bienvenida para los representantes de las diferentes especies que querían visitar la estación espacial. Por primera vez en la historia, la humanidad estaba recibiendo delegaciones diplomáticas de docenas de civilizaciones alienígenas, no como conquistadores o amenazas, sino como potenciales aliados y amigos. Jake recibió una invitación personal de la reina para visitarla. Cuando llegó, quedó asombrado por la belleza y elegancia de su tecnología. Todo en la nave parecía diseñado no solo para ser funcional, sino también para inspirar y elevar el espíritu. Era el tipo de ambiente que fomentaba la creatividad y la colaboración en lugar del miedo y la sumisión. La reina lo recibió en lo que parecía ser un jardín botánico, que contenía plantas de cientos de mundos diferentes. Le explicó que esta sala había sido su refugio durante los años de planificación secreta, el lugar donde había estudiado los archivos ancestrales,
y había soñado con devolver a su civilización a sus principios originales. Sarah Kate le contó a Jake sobre los desafíos que vendrían. Crear una confederación verdaderamente igualitaria entre especies tan diferentes no sería fácil. Habría malentendidos culturales, conflictos de intereses y resistencia de aquellos que se habían beneficiado del antiguo sistema de dominación. Pero ella creía que era posible si trabajaban juntos con paciencia y determinación. Jake se dio cuenta de que su papel como técnico de comunicaciones había terminado y que estaba siendo invitado a convertirse en algo completamente diferente. La reina le ofreció la posición de embajador humano ante la Confederación, reconociendo que sus conversaciones habían sido cruciales para iniciar todo este proceso de transformación. El teniente Murphy había estado monitoreando las comunicaciones de todo el sector y reportó que la revolución continuaba extendiéndose. Mundos que habían estado bajo dominio imperial durante generaciones estaban declarando su independencia y solicitando membresía en la nueva confederación. El movimiento había adquirido una vida propia y ya no podía ser detenido. Dra. West presentó sus análisis de la tecnología confederada que ahora tenían acceso a estudiar. Los avances médicos, energéticos y de transporte podrían transformar completamente la vida humana. Pero lo más impresionante era la tecnología de comunicación, que permitía el intercambio instantáneo de ideas y conocimientos entre civilizaciones separadas por miles de años luz. Jake preguntó a la reina sobre las palabras específicas que había dicho en el momento de su furia. Las palabras que lo habían dejado sin voz y que habían iniciado toda esta transformación. Sarah Kate sonrió con tristeza y le explicó que había sido el momento en que finalmente había encontrado el coraje de decir lo que había estado sintiendo durante años. Había declarado que prefería morir como traidora a su padre que vivir como cómplice de la destrucción de especies inocentes. Había gritado que el verdadero honor estaba en proteger la vida, no en destruirla, y que cualquier civilización que no pudiera ver la belleza en la diversidad estaba condenada a la decadencia espiritual. Pero las palabras que más habían impactado a Jake habían sido su declaración de que los humanos le habían enseñado algo que su propia especie había olvidado, que la verdadera fuerza venía de la capacidad de crear y nutrir, no de la capacidad de conquistar y dominar. Había dicho que si eso la convertía en enemiga de su propio pueblo, entonces estaría orgullosa de ser esa enemiga. Esas palabras habían resonado a través de las comunicaciones imperiales y habían despertado memorias ancestrales en miles de millones de seres, habían recordado a especies enteras lo que solían ser antes de que el miedo y la dominación corrompieran sus civilizaciones. Habían sido un llamado a regresar a los valores que una vez habían hecho grande a su imperio. El proceso de establecimiento de la Confederación comenzó inmediatamente. Representantes de más de 200 especies se reunieron en estaciones neutrales para redactar una constitución galáctica basada en principios de igualdad, justicia y cooperación mutua. Jake fue invitado a participar como uno de los arquitectos principales de este nuevo orden. La transformación no fue instantánea ni perfecta. Hubo conflictos, malentendidos y resistencia de aquellos que no querían abandonar los viejos patrones de dominación y sumisión. Pero el espíritu de cooperación que la reina había desatado demostró ser más fuerte que las fuerzas de división. Jake trabajó incansablemente junto con diplomáticos, científicos y filósofos de cientos de mundos para establecer los protocolos que permitirían que especies vastamente diferentes trabajaran juntas como iguales. Fue un proceso complejo y a veces frustrante, pero también fue la experiencia más gratificante de su vida. Meses después, cuando la Confederación Galáctica celebró su ceremonia de inauguración oficial, Jake reflexionó sobre el increíble viaje que había comenzado con una simple conversación entre un técnico humano y una reina alienígena. Las palabras furiosas de Sarah Kate habían cambiado el curso de la historia galáctica, pero también habían cambiado la vida de cada individuo que había sido tocado por su mensaje. La reina se había convertido en la primera presidenta electa de la Confederación.
elegida no por derecho de nacimiento, sino por el respeto y la admiración que había ganado de representantes de todas las especies miembro. Su transformación de princesa imperial a líder democrática había inspirado transformaciones similares en toda la galaxia. Jake ocupó su posición como embajador humano con orgullo y humildad, sabiendo que representaba no solo a su propia especie, sino también a los ideales de cooperación y entendimiento mutuo que habían hecho posible la Confederación. Sus conversaciones diarias con representantes de otras especies continuaban expandiendo su comprensión de lo que era posible cuando los seres inteligentes elegían trabajar juntos en lugar de luchar entre sí. La galaxia todavía enfrentaba desafíos enormes. El emperador y sus seguidores restantes continuaban causando problemas en las regiones remotas, y no todas las especies estaban listas para abandonar los viejos patrones de conflicto y dominación. Pero algo fundamental había cambiado. Las palabras de la reina que una vez lo habían dejado sin voz ahora resonaban en cada rincón de la galaxia como un himno de esperanza y transformación. Habían demostrado que incluso las civilizaciones más arraigadas en el conflicto podían cambiar cuando encontraban la inspiración y el liderazgo adecuados. Jake Harrison, un técnico de comunicaciones que nunca había soñado con cambiar el mundo, había ayudado a cambiar una galaxia entera, y todo había comenzado con una reina alienígena furiosa cuyas palabras habían despertado el potencial dormido de millones de especies para crear algo mejor que lo que habían conocido antes. La historia de la Confederación Galáctica acababa de comenzar, pero Jake sabía que sería una historia de esperanza, cooperación y descubrimiento mutuo. Las palabras de Saraket habían plantado las semillas de una nueva era, y ahora correspondía a todas las especies trabajar juntas para nutrir esas semillas hasta convertirlas en algo hermoso y duradero. El futuro brillaba con posibilidades ilimitadas, y Jake no podía esperar a ver qué maravillas crearían juntas, cuando las especies más diversas de la galaxia combinaran sus talentos, conocimientos y sueños en una búsqueda común de entendimiento y progreso mutuo. El Galactic Confederation's first year was marked by remarkable achievements and unexpected challenges. Jake Harrison found himself at the center of diplomatic efforts that would have been unimaginable just months earlier. His office aboard the new Confederation headquarters station overlooked a bustling spaceport where ships from hundreds of worlds arrived daily, their crews working together on projects that span multiple star systems. Queen Saraket, now President Saraket of the Confederation, had established cultural exchange programs that allowed young beings from different species to live and study together. Jake often visited these educational facilities, amazed by how quickly barriers dissolved when individuals from different worlds were given opportunities to understand each other as people, rather than as representatives of alien civilizations. The Tecnología Sharing Agreements had exceeded all expectations. Human scientists work alongside researchers from dozens of species, combining their diverse perspectives to solve problems that no single civilization could have tackled alone. Dr. Patricia Weiss had been appointed as director of the Interspecies Research Institute, where breakthrough discoveries occurred almost daily. Captain Brian Brooks had been promoted to admiral and placed in charge of the Confederation Defense Force, a military organization with a mandate completely different from any that had existed before. Instead of conquest and domination, their mission was protection and peacekeeping, helping to mediate disputes and defend member worlds from the Emperor's remaining forces. The economic integration proceeded more smoothly than anyone had predicted. Species that had been isolated for centuries discovered that they had resources and technologies that perfectly complemented what others needed. Trade routes that had been impossible under the Empire's system of domination flourished as independent worlds found partners rather than masters. Jake received regular reports from exploration teams that were pushing into previously unknown regions of the galaxy. These expeditions included members from multiple species, each contributing their unique strengths to missions of discovery rather than conquest. They were finding wonders that no single species would have been able to appreciate or understand alone. Commander Helen Rodriguez had become the Confederation's Director of Emergency Response.
coordinating relief efforts for worlds that were transitioning away from imperial rule. Many planets faced enormous challenges as they rebuilt their societies, but the support they received from other member worlds helped them overcome obstacles that would have been insurmountable alone. Artists, musicians, poets, and storytellers from hundreds of worlds were collaborating on works that incorporated the aesthetic traditions of multiple species. The results were breathtakingly beautiful and profoundly moving, creating new forms of expression that no single culture could have imagined. Jake often thought about the conversation that had started it all. He'd been just a communications technician trying to buy time for reinforcements that never came. Now he was watching the birth of a new type of civilization, one based on cooperation rather than competition, understanding rather than fear, creation rather than destruction. Presidenta Sarah Kett faced constant pressure from various factions within the Confederation. Some species wanted to move faster toward full integration, while others preferred to maintain more autonomy. Some wanted to actively hunt down the Emperor's remaining forces, while others advocated for purely defensive strategies. A skill in building consensus among such diverse groups was remarkable. The education reforms were transforming entire generations. Children from different worlds learned together using curricula that emphasized critical thinking, cultural appreciation, and collaborative problem solving. Jake visited schools where human children played alongside young beings from species that their parents had never even known existed. Ben Murphy has been assigned to the Confederation's intelligence service, which operated under completely different principles from traditional military intelligence. Instead of gathering information to gain advantages over enemies, they focused on understanding potential threats to peace and finding ways to address underlying causes of conflict. The agricultural sharing programs had ended food scarcity on dozens of worlds within the first year. Species that had evolved in different environments shared crops and farming techniques that allowed marginal worlds to become self-sufficient. The abundance that resulted was being used to support worlds still transitioning away from imperial control. Jake's role as Earth's primary representative required him to travel constantly between worlds, but he found each journey fascinating. He was privileged to witness how different species approach the same challenges of building peaceful, prosperous societies. Diversity of solutions was inspiring and provided valuable lessons for everyone. The medical advances achieved through interspecies cooperation had extended lifespans and improved quality of life across the galaxy. Diseases that had plagued certain species for millennia were being cured through treatments developed by combining the medical knowledge of multiple worlds. The sharing of genetic research had opened entirely new fields of therapeutic intervention. President Sarah Kett established the Confederation Archive, a vast repository of knowledge from all member worlds. Jake spent countless hours in these facilities, studying the histories and cultures of species he worked with daily. Understanding their backgrounds helped him serve as a more effective bridge between different civilizations. The transportation networks that connected Confederation worlds were marvels of engineering that incorporated the best technologies from multiple species. Travel times between distant worlds had been reduced dramatically, making cultural and economic exchange far more practical than it had been under the Empire's restrictive system. Environmental restoration projects were healing worlds that had been damaged by centuries of imperial exploitation. Teams of scientists from multiple species worked together to develop rehabilitation techniques that combine the environmental knowledge of many different worlds. Planets that had been written off as uninhabitable were beginning to support life again. Jake often reflected on how the Queen's Angry Words had accomplished something that military force alone could never have achieved. They had reached into the hearts and minds of beings across the galaxy and awakened desires for something better than what they had known. The power of ideas expressed with passion and conviction had proven greater than any weapon. The Confederation's approach to justice emphasizes rehabilitation and reconciliation rather than punishment and vengeance. Even former Imperial officers who had committed terrible crimes were offered opportunities to make amends through service to the communities they had harmed. This approach was controversial, but was producing remarkable results in terms of genuine social healing.
Communication technologies developed through interspecies cooperation have made real-time conversation possible across galactic distances. Jake could speak with colleagues on worlds thousands of light years away as easily as if they were in the same room. These capabilities were transforming diplomacy, education, and cultural exchange. The first Confederation Olympics brought together athletes from hundreds of worlds to compete in events that showcased the diverse physical capabilities of different species. Rather than focusing purely on winning, the games emphasized the beauty of diversity and the joy of shared excellence. The celebrations lasted for weeks and created friendships that spanned multiple star systems. Scientific expeditions to explore ancient ruins were uncovering evidence that the galaxy had once been home to a peaceful confederation very similar to what they were building. These archaeological discoveries suggested that the cycle of cooperation and conflict might be a recurring pattern in galactic history, and that they had an opportunity to learn from both the successes and failures of their predecessors. Jake knew that challenges remained. The Emperor's followers still controlled significant territory and resources, and they were becoming more desperate and dangerous as their support eroded. Internal disagreements within the Confederation sometimes threatened to undermine the cooperation they had worked so hard to build. Economic transitions were difficult for some worlds, and cultural misunderstandings occasionally led to serious conflicts, but every day brought new evidence that the Queen's vision was becoming reality. Worlds that had been enemies for generations were learning to work together. Species that had never imagined they could communicate were discovering common ground. Children were growing up in a galaxy where diversity was celebrated rather than feared. The transformation that had begun with an angry queen's declaration of defiance against tyranny had become a revolution in how intelligent beings related to each other. Jake Harrison, the communications technician who had been left speechless by those words, now spent his days helping to write the next chapter of galactic history. As he stood on the observation deck of the Confederation headquarters, watching ships from hundreds of worlds arrive and depart in peaceful cooperation, Jake smiled at the thought that the best was yet to come. The Queen's words had started something that would continue growing and evolving for generations. The future of the galaxy was being written by beings working together rather than fighting against each other. And it was more beautiful than anything any single species could have imagined alone.